Marco curricular común en el aula. Capítulo 5. Alineación curricular. El marco curricular común de la educación media superior es parte de la propuesta de un currículo fundamental, dividido en recursos sociocognitivos y las áreas de acceso al conocimiento, de un currículum ampliado donde encontramos los recursos socioemocionales y los ámbitos de la formación socioemocional. Estos recursos y áreas constituidos de unidades de aprendizaje curricular a su vez se encuentran constituidos por diferentes elementos, aprendizajes de trayectoria, metas de aprendizaje, progresiones, categorías, etc. Dada la propia naturaleza del recurso o área, encontraremos elementos diferentes que responden a las necesidades de cada ciencia o rama de estudio. En este sentido, la alineación curricular surge cuando un instrumento y ejercicio de análisis permite vincular dichos elementos de cada área o recurso, permitiendo así el sentido, la cohesión y comprensión de estos. Esta idea de alinear los elementos se basa en la propuesta de John Biggs del alineamiento constructivo, donde propone que los objetivos del aprendizaje, los métodos de enseñanza y los criterios de evaluación se consideren de una manera coherente, es decir, que se alineen. En el caso de los recursos sociocognitivos y las áreas de acceso al conocimiento, esta progresión debe enlazarse a las metas de aprendizaje de cada una de las progresiones. Una vez que se tienen enlazadas, deben ser analizadas desde una primera lectura en conjunto, para entender cómo éstas se van desarrollando de manera progresiva y consideran contenidos cada vez más complejos. Posteriormente, se realiza la identificación de contenidos mediante la lectura individual, se identifican los contenidos en esta y se procede a la lectura de la siguiente progresión. Si algún contenido es necesario para poder pasar a la siguiente y no fue considerado, en la anterior será agregado en la progresión previa y se procede así de manera consecutiva hasta terminar. Dicho análisis de contenidos debe ir de la mano a las metas de aprendizaje que están enlazadas a dichas progresiones, pues determinarán la profundidad de abordaje de la progresión. Una vez realizado este procedimiento, obtenemos las metas de aprendizaje alineadas a las progresiones y sus contenidos. Entonces, se procede a alinear los otros elementos que correspondan al recurso o área. Dicho ejercicio genera un formato que permite observar de manera concreta todos los elementos que interaccionan en cada progresión, lo cual tiene como finalidad guiar el progreso educativo y ser una herramienta frente a la implementación en el aula. Pues vamos a iniciar para que nuestros docentes y la comunidad educativa sepan específicamente qué es la alineación curricular. Me parece que esa es una pregunta muy importante para comenzar con este análisis. Precisamente la alineación curricular es un ejercicio de análisis que se hace para poner en orden o para poder establecer un orden en los elementos del currículo que propone esta nueva propuesta del marco curricular común. Es importante que entendamos esta idea de alinear, esta idea de proponer un orden, surge de la teoría o de las teorías que propone John Biggs. Entonces, basados en lo que él establece que es como alinear, es que nosotros proponemos y trabajamos en esta idea de alinear los elementos. Es muy importante que entendamos que el primer paso para realizar esto, partiendo de las progresiones en cada unidad de aprendizaje curricular, como ya hemos podido pues, observar y estudiar, están las áreas de acceso al conocimiento, los recursos sociocognitivos, los recursos socioemocionales, y cada uno de ellos pues tiene elementos particulares que las hacen diferentes entre ellas, y bueno, lo que comparten son las progresiones. Entonces, partiendo de las progresiones, que es donde el marco curricular da esta flexibilidad, partiendo de las progresiones, el primer paso que tenemos que hacer o que tenemos que
que tener en mente es la identificación de los contenidos para poder realizar esta alineación. Fíjate que tocas un tema muy importante, precisamente identificación de los contenidos. ¿Cómo llegamos a estos contenidos? Precisamente, justo me parece la parte vertebral de todo esto, justamente te decía, las progresiones son como la médula de las unidades de aprendizaje curricular. Cada recurso y área va a tener unidades de aprendizaje curricular. Por ponerte un ejemplo, dado que es mi área, en pensamiento matemático es el área de acceso al conocimiento, el recurso sociocognitivo. Tiene 3 unidades de aprendizaje curricular, que es pensamiento matemático 1 en primer semestre, pensamiento matemático 2 en segundo semestre y pensamiento matemático 3 en tercer semestre. No en todos los recursos, sino en todas las áreas ocurre esto de que el nombre sea igual al nombre del recurso del área. Bueno, entonces, justo partimos de las progresiones de la UAC, colocamos las progresiones de las 3 UACs, observamos lo que se busca desarrollar en todas estas progresiones, entendiendo que las progresiones van de lo simple a lo complejo. Entonces, después de dar una primera lectura a todas las progresiones, nosotros creamos una idea de lo que se busca desarrollar en pensamiento matemático. Esto hablando de cualquier otra área o recurso. Y una vez que tenemos una idea de lo que se busca, entonces partimos de la lectura de las progresiones y para identificar los contenidos lo que hacemos es ir de progresión en progresión. Entonces, primero, por ejemplo, en pensamiento matemático 1, leemos la progresión 1, observamos directamente qué contenidos explícitos se encuentran en la progresión, los escribimos, y una vez que hemos identificado estos contenidos directos, por ejemplo, me gusta tomar de ejemplo la progresión 9, que habla de correlación de variables, plantea dos cuestiones, que es variables, digamos, y correlación. Entonces son 2 contenidos que directamente uno identifica. Una vez que uno identifica esos contenidos, ¿qué es lo que hace? Ir a la siguiente progresión, a la progresión 10, por ejemplo, en este caso, y entonces uno ve si para pasar a la siguiente progresión no hace falta otro contenido. Entonces, no podemos pasar a la siguiente progresión si no tenemos todos los contenidos necesarios en la progresión anterior. Tenemos que estar muy conscientes, profesores, que las metas, y te comento, Jorge, se alimentan durante varios semestres, porque estamos acostumbrados a que a veces en el modelo pasado los aprendizajes esperados eran alimentados por contenidos o por conceptos inmediatos. Aquí las metas se alimentan a lo largo de todo el trayecto. Entonces, una misma meta puede estar presente en diferentes semestres. Bien, entonces, una vez que uno hace la identificación de contenidos, precisamente con esta dinámica que te digo de observar la siguiente progresión y de tener siempre en cuenta la meta, pues entonces terminas, digamos, de analizar los contenidos o de colocar los contenidos de cada meta, de cada progresión. Y entonces, una vez que terminas con la progresión en la que estás, puedes pasar a la siguiente. Y vuelves a repetir este proceso de leer, digamos, los contenidos que están explícitos, ir a la siguiente progresión, observar si falta algún contenido, agregarlo, voltear a ver la meta y, digamos, cuadrar esa primera parte. Bueno, aquí lo interesante es que los propios docentes de COBEP participaron. En efecto, eso fue una dinámica muy padre. Me parece deja mucho al docente. ¿Por qué? Porque precisamente uno como docente o el docente cuando va a implementar esto en el aula, lo que busca o lo que necesita es saber precisamente qué contenidos va a abordar o necesita abordar para lograr la progresión. Ahora, lo cierto es que el marco curricular nos da esa flexibilidad de que uno puede leer la progresión y, digamos, identificando estos contenidos, buscar las estrategias y las actividades que uno necesite o que uno considere pertinentes al contexto para desarrollar la progresión. ¿Todas las alineaciones curriculares de las UAC son iguales? Oye, esa es una muy buena pregunta. Fíjate, no. Y de hecho, en ese sentido, no son iguales y no se construyen de la misma manera. Pensamiento matemático se toma como un primer ejemplo
porque en los documentos oficiales tiene algunos elementos que la hacen más digerible en un primer acercamiento. Es decir, nosotros ya teníamos en las progresiones las categorías y las metas enlazadas. Entonces, después de este ejercicio que te comento de identificar los contenidos, ya también podíamos, bueno, como te decía, la meta, tenerla ahí, y la categoría. Entonces, una vez que teníamos eso, pues ya teníamos casi todos los elementos de pensamiento matemático alineados. Ya solo nos faltaba las subcategorías, y la categoría nos definía el aprendizaje de trayectoria. Entonces ya tenía todos los elementos, que era la categoría, subcategoría, la progresión, los contenidos y el aprendizaje de trayectoria. Ahora, ¿qué pasa con otras WACs o con otras áreas o con otros recursos? Bueno, por ejemplo, por mencionar algún ejemplo que es muy diferente, el área de acceso al conocimiento de ciencias naturales, experimentales y tecnología, ellos, por ejemplo, en esa área, no tienen los mismos elementos. Por ejemplo, no tienen categorías y subcategorías. Lo que tienen son conceptos centrales y conceptos transversales. Y esto viene a tomar un poco, a tener sentido con lo que te comentaba hace un momento, que por ejemplo, en esta área, lo que determina el nombre de la WAC que se va a ver en primer semestre es el concepto central, que en este caso es la materia y sus interacciones. Entonces, en primer semestre, aunque estemos hablando del área de acceso al conocimiento de ciencias experimentales, la WAC se llama la materia y sus interacciones. Ahora, precisamente por esta diferencia de elementos presentes en ella, la alineación se construye diferente. Digo, como te decía, se parte de la progresión siempre, o sea, tenemos al centro la progresión como columna, pero hay que voltear a ver entonces primero el concepto central. Tenemos el concepto central, la progresión y después el concepto transversal con su meta transversal. También hay una meta para el concepto central. Entonces tenemos dos metas, una meta para el concepto central y una meta para el concepto transversal. Hay que observar las dos, hay que observar los dos conceptos, y ya una vez que se tienen estos elementos, entonces podemos ir a hacer la identificación de contenidos. Estas alineaciones son aportación del COBAE, ¿es correcto? Sí, fíjate, eso es correcto. ¿Cómo se da esta dinámica? Ok, te comento. Primero, en un primer acercamiento, se hace por medio de un colegiado de profesores. Los jefes de materia hicimos un primer ejercicio a partir, te digo, de esta teoría de John Biggs, en un ejercicio de tratar de dar una cohesión al currículo precisamente para guiar el proceso educativo para los docentes. Entonces, la preocupación que teníamos era esta, de dar una guía a los docentes. Entonces, se convocan estos a un colegiado, y en conjunto con los jefes de materia, comandando estos colegiados, se hace un primer ejercicio de esta alineación, obviamente propuesto en principio por el director general, el doctor Andrés. Él ve y visualiza dentro de esta propuesta precisamente esa luz que necesitan los profesores para poder implementar, ¿no?, ese primer paso. Entonces, se hace el ejercicio, cometemos estos detalles que te comento, que queríamos poner muchos contenidos en principio, y aprendemos, ¿no? Aprendemos de este primer ejercicio para después implementarlo en el taller que llevamos a cabo con los docentes. Entonces, precisamente esta propuesta pues es totalmente de COBAEP, desarrollada por COBAEP y hecha por profesores de COBAEP, para COBAEP. ¿Cuál es la utilidad de estas alineaciones? Fíjate, en resumen, todo este trabajo, que en principio cuando uno tiene el primer acercamiento con él, una de las cuestiones que te comentaba hace rato, yo considero que es un ejercicio que debe de hacer todo docente. ¿Por qué? Porque te permite observar cuál es la propuesta del marco curricular. Obviamente, al tener tú todos esos elementos en cohesión y poder ver también las alineaciones de otras WACs, te permite observar cuál es la intención precisamente de, por ejemplo, la transversalidad. Porque entendamos y recordemos que las categorías y las subcategorías, sobre todo las subcategorías, permiten y están hechas para esa conexión, interconexión, esa transversalidad que se busca hacer con otras WACs. Mediante esta alineación curricular y el alineamiento constructivo,
uno puede llegar a la planeación. Entonces, estos elementos nos permiten llegar a nuestra planeación. Entonces, la utilidad es esa. Tiene como dos vectores principales, dos vertientes principales, que son la planeación y la cohesión de los elementos que tiene cada área y recurso para poder verlos plasmados y poder también consultar los de otros. Aquí, para toda la gente que nos está viendo, sabemos que está enfocado a docentes de COBAEP, pero lo está viendo la comunidad de muchos subsistemas educativos, no solamente de Veracruz, sino del país. ¿Qué mensaje les das a ellos respecto a este tema de la alineación curricular? Bien, pues yo comentarles que este trabajo que hemos desarrollado en verdad es una propuesta que está pues a disposición de todos, ¿no? Está, digamos, la información incluso se encuentra en los documentos oficiales. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene, digamos, esta alineación? Pues precisamente como darnos una manera más fácil, más rápida de encontrar los elementos principales que necesitamos en las unidades de aprendizaje curricular. ¿Por qué? Porque los documentos son robustos, de repente uno necesita información como más a la mano y, como te decía, verla, digamos, en esta estructura de una tabla, porque es una tabla, en esta estructura nos permite verlo todo de una sola lectura, de una sola visualización. Los documentos, a veces los elementos están separados, entonces digamos, es útil en ese sentido. Pues doctor José Alfredo Zabaleta Viveros, jefe de materia de matemáticas del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, te agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia. Sabemos que eres pionero en este tema, que estás haciendo un trabajo muy interesante con la dirección académica del COBAEP. Y bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, les pedimos que continúen con nosotros, porque estamos en el capítulo 5, alineación curricular, y bueno, continuaremos. Vamos a entrevistar al doctor Andrés Aguirre Juárez, quien es director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, que nos va a hablar de una persona cuyo pensamiento nos permitió poder trabajar en estas alineaciones, que es John Biggs. Y bueno, sabemos que el COBAEP está a la vanguardia a nivel nacional en la implementación del marco curricular común, pero específicamente de la alineación curricular tenemos dos preguntas, doctor. Una es, ¿por qué basar esta alineación curricular que hace el COBAEP para el marco curricular común en un teórico como John Biggs? ¿Y quién es John Biggs? Sí, qué buena pregunta. Hay muchos psicólogos que han hecho aportaciones importantes, trascendentales a la pedagogía. Uno de ellos es John Biggs. Ahora, ¿quién es John Biggs? Fíjate que hay polos educativos que por lo general pues no suenan a nivel internacional. Podríamos decir que Francia es un gran polo de la educación, los Estados Unidos, Inglaterra, que han constituido desde hace muchísimo tiempo pues algunos modelos y obviamente teorías. Alemania, ¿no?, con esta implementación de lo dual, que es una de las grandes aportaciones que hace. John Biggs nace en un polo un poco extraño. Él nace en la isla de Tasmania, ¿no? Así, en la isla de Tasmania. Obviamente, pues es hijo de migrantes ingleses y estudia en la universidad en el continente australiano. Hace un viaje y ahí empieza a estudiar psicología. Y entonces los modelos en los que él aprende, pues son modelos muy masivos. Digamos que hay pocos maestros que atienden a una cantidad de alumnos pues enorme. Bueno, te puedo decir que en la universidad, en una de las universidades más importantes de Nueva Zelanda, por ejemplo, se está atendiendo a 300 alumnos de bachillerato en un salón. Entonces, estos modelos, pues que son masivos y además que hay muy pocos profesores, pues hicieron que Biggs propusiera pues un modelo basado
en la congruencia curricular. O sea, ¿qué quiere decir? Ajá. Que desde el objetivo hasta la evaluación, debe de haber una congruencia. Pareciera algo lógico, sin embargo, a veces nosotros los profesores no lo hacemos. Entonces, solamente nos vamos sobre el contenido, vamos a qué vamos a enseñar, y muchas veces nos preocupamos el cómo lo vamos a enseñar. Sin embargo, esto tiene una estructura que da la malla curricular, solamente es lo que se ve del currículum. O sea, hay todo un diseño alrededor del tipo de ciudadano o el tipo de individuo que quieres construir, que quieres formar, ¿no? Obviamente, lo trascendente del modelo de VIX es que pone un énfasis en que hay que darnos cuenta de qué es lo que están pidiendo el diseñador curricular en el objetivo. Y todo vamos a decir como que el desengrane, ¿no? del currículum va a dar hasta la parte de la evaluación. O sea, si no hay una congruencia entre cómo se evalúa, cómo se enseña, y qué se espera de ese proceso, pues obviamente el maestro lo que está haciendo es una tremenda improvisación de su trabajo. Ahora, la gran aportación de VIX es que él dice que el muchacho o la señorita que está motivado va a aprender con el maestro, por el maestro y a pesar del maestro. O sea, el que está motivado, ese va a aprender. O sea, es Carmelita, Miguelito, Felipe, el muchacho que siempre está ahí leyendo, participando. Por eso no se preocupa VIX. Se preocupa por los alumnos que solo entran a la clase por cumplir o que ni entran, ¿no? Exacto. Y que al final la evaluación, pues simplemente se los come, porque no tienen toda la construcción del proceso y cuando llegan a la parte de evaluación, pues fracasan. Entonces él dice, a ver, ¿por qué reprueban mis alumnos? ¿Por qué están reprobando tanto? Entonces crea un modelo que se llama SOLO, que no nos daría tiempo ahorita en estos 5 minutos que tenemos de oportunidad de platicar, pero ese modelo lo que hace es que alinea lo que se espera que se aprenda con lo que se enseña para que se aprenda, lo que hace el alumno para aprender y cómo se evalúa el proceso. Entonces, esta alineación que se hace es que el muchacho sabe desde un principio qué se espera de él y en qué profundidad se espera del aprendizaje, que ahora sí que se meta a la profundidad del conocimiento, porque él habla de aprendizajes profundos. Podríamos traducir los aprendizajes significativos, aprendizajes visibles, pero estos aprendizajes profundos solo se logran a partir de que el alumno conozca qué se espera de él y en base a eso, qué se le va a evaluar para asignarle una calificación, una letra, en esta parte de la evaluación sumativa, en donde esto hace que pase de matemáticas 1 a matemáticas 2. O sea, ¿qué se espera que aprendas para que en matemáticas 2, en este caso ya sería pensamiento matemático 2, cuál sería su desempeño, su quehacer del alumno? Y eso, esa llave nos abrió el diseño curricular que se está planteando para el marco curricular común. O sea que nosotros elaboramos una alineación donde ponemos las metas de aprendizaje y cómo esas metas de aprendizaje se van a los aprendizajes de trayectoria. Entonces, lo que propone VIX para la clase, nosotros lo usamos para darle una congruencia curricular a los documentos que nosotros pues manejamos. Y eso pues nos ha permitido hablar de tú a tú con el maestro, con la maestra que da la UAC y decirle, miren, no se estrese, en realidad esto siempre lo hemos hecho. Lo que estamos pidiendo ahora es que haya una progresión del aprendizaje, que se vaya de lo más sencillo a lo más difícil y cómo darnos cuenta que los alumnos ya están preparados para
la siguiente progresión. Entonces, esta llave que da VIX, que nos la presta, pues ha permitido que se tengan contenidos en el Colegio de Bachilleres y que a partir del mes de agosto, pues nosotros empecemos con el marco curricular común en las aulas, además con material significativo para tal fin, o sea, con libros de texto, con material didáctico y con esto, bueno, pues hacer una evaluación de lo que está ocurriendo en el salón de clases y hacer propuestas obviamente de mejora. Todo lo que se evalúa puede ser mejorado. En este caso, pues nuestro desempeño como profesores frente a nuestros alumnos con formas diferentes de enseñanza-aprendizaje, que sin embargo, te puedo decir que el modelo de VIX pues, no es algo muy antiguo, sino que estamos hablando de los 90 para acá, que se implementa sobre todo en Australia, en Nueva Zelanda, que pasa a Inglaterra, y en este modelo de progresiones, VIX cae como anillo al dedo, porque él trabaja sobre esa progresión del aprendizaje. Pues aquí lo interesante, doctor, es que los docentes, los administrativos, directivos que nos están viendo, sepan que no es una improvisación lo que se está haciendo en la implementación, en esta estrategia de implementar el marco curricular común al aula en el estado de Veracruz, específicamente a través del COBAEP, sino que sí tiene un fundamento y creo que eso es muy importante. Bueno, lo mencionas muy bien, no es una ocurrencia, o sea, esto tiene bases pedagógicas basados en paradigmas que además han funcionado en ambientes pues no muy favorecidos, ¿no? Y eso pues también a nosotros nos beneficia porque en base al contexto donde tú alineas el aprendizaje, pues se ven los materiales con los que contamos para dar nuestra clase. Entonces, damos mucha prioridad a la realidad educativa que se está viviendo en el salón de clases y ese contexto pues, nos permite hacer planeaciones más efectivas, más eficientes, pertinentes, que nos lleven a la equidad y obviamente a la inclusión de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Pero para cerrar este capítulo, un mensaje que quieras dar a quienes están viendo. Bueno, el mensaje es muy claro, la aplicación del marco curricular común es un hecho en Veracruz y que pues invito a mis compañeros a que se lean los documentos base, digo ya lo hemos hecho, pero vamos a darle una releída y el que tenga curiosidad, bueno, pues que empiece y conozca a John VIX junto a estos otros dos teóricos que proponemos, ¿no? Como Vygotsky, por ejemplo, que deben de estar pues muy presentes en nuestras planeaciones y en nuestros diseños de la clase. Entonces John VIX es una buena opción, los invito a conocerlo y a conocer sus estrategias y sus propuestas pedagógicas. Muchas gracias, doctor Andrés Aguirre, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz.